Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Ateneo Mercantil de Valencia, desde donde hoy empezamos una nueva aventura. Una nueva aventura que nos ayudará a superar los retos financieros con los que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida. Me gustaría dar las gracias en primer lugar a Canal 7, Televalencia y a Caixa Popular, porque ellos nos van a ayudar a difundir todo el trabajo que vamos a realizar. También me gustaría dar las gracias al Club de Innovación y Empresa del Ateneo. Ellos van a trabajar muchísimo por hacerles a ustedes la vida un poco más fácil. Y por supuesto también dar las gracias encarecidamente a la Junta Directiva del Ateneo por hacer cada día que esta institución esté al servicio de toda la sociedad valenciana. Hoy es el Día de la Educación Financiera. Es una celebración que nos ayuda a conmemorar y a ayudarnos a tener una cultura financiera. Esto en principio puede ser muy complicado, pero nos va a ayudar a todos, a mayores y a jóvenes, a saber organizarnos y a saber manejar el poco o el mucho dinero con el que contemos. Para ello vamos a tener tres expertos que nos lo van a poner muy fácil, ya verán. En primer lugar, me gustaría presentarles a Miguel Montagut. Hola. Él es director de zona de Caixa Popular y economista. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con habernos nosotros. invitado a estar en esta jornada con vosotros. Bueno, es un placer. Gracias. También está con nosotros Valentín Díez. Él es economista y experto en gestión de formación. Cuéntanos, Valentín, ¿qué es esto un poco? Buenas tardes, primero que nada. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? He estado durante 10 años en un departamento de formación de una gran empresa, por tanto, gestionando la formación que se da a los empleados, además de gestionar personas en desarrollo profesional. Esto es lo que de alguna manera pues, da el bagaje de gestionar la formación a empleados de empresa. Esa formación es la que vamos a utilizar nosotros. Muy bien. Y también contamos con la presencia, como no, de Juan Carlos Soriano. Muy buenas tardes. Él es economista, máster en entidades financieras, pero sobre todo eres miembro del Club de Innovación y Empresa del Ateneo. ¿Cómo surge esta necesidad de explicar a la gente qué es la cultura financiera? Fíjate, estábamos buscando un tema para desarrollar a lo largo de este año las charlas que venían luego retransmitidas por Canal 7, Televalencia. Y le estábamos dando bastantes vueltas a qué es lo que queríamos hacer. Si recordáis, el año pasado se hablaba de educación y las diferentes facetas de nuestra comunidad valenciana y las vicisitudes que habían habido. Y queríamos seguir hablando de educación, efectivamente, y buscábamos una parcela que todavía estuviera pendiente. Parece mentira, pero es así. La educación financiera que debíamos de dar a nuestros hijos, a la gente joven, a los menos jóvenes, incluso a los adultos que necesitamos estar al día, pues nadie lo enseña, casi nadie lo enseña. No aparece en el cole, no aparece en el instituto, no aparece en las asociaciones de personas mayores y sin embargo es muy necesario. Coincidiendo con las fechas, apareció el día 2 de octubre, que es el día que queríamos empezar, ha coincidido con el Día de la Educación Financiera y aquí estamos. Pues aquí estamos y seguro que lo vamos a aprovechar muchísimo. También quería dar las gracias a todo el público que hoy nos acompaña en directo y que va a poder también participar. Si tenéis algunas cuestiones, algunas dudas que plantear a nuestros expertos, pues escribís esta duda, me la pasarán y se las pondremos encima de la mesa. Así que sin más dilación, si os parece, entramos ya en materia. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que interesa a todos, el presupuesto familiar, el ahorro, cuál es el objetivo y también de un tema necesario, porque siempre hay contingencias. Vamos a hablar del fondo de emergencia, ese cajoncito que todos tenemos siempre en nuestras casas y que más de una vez nos salva de algún apuro. Juan Carlos, ¿nos introduces tú en el tema? Muy bien, muchas Venga. gracias. Antes de empezar, dos temas. Lo primero sería
que por nuestra parte, por parte del Ateneo Club Innovación y Empresa, nos gustaría agradecer a todas las personas que están detrás de la tramoya, que son personal empleados del Ateneo, que hacen posible pues, que nos oigáis, que hace posible que tengamos luz, que hace posible que os hayáis enterado de esto porque están ahí detrás de las redes sociales y detrás de las pantallas de la tele de la portería y os vais enterando. Muchas gracias a todos ellos. Y antes de empezar con la materia, yo quisiera que hicierais un análisis, ahora lo vais a ver. Os voy a presentar un vídeo y me vais luego a decir en qué os parecéis o no, espero que no, o que mucha gente que no, a esta pareja que va en el coche. Pues en teoría es aquí. Carlos, que es una boda, no una acampada. Siga recto. Anda, hazle caso. Mira, cariño, yo le hago caso, pero es que en el mapa pone que es aquí. Clara, Entonces... querida. Nada, Carlos, que se ha perdido. Siga en su línea. Manténgase un 5% TAE a la izquierda. ¿Cómo? A la izquierda. ¿Al campo? Venga, querida, ahora nos vemos, ¿sí? Un beso. A 400 metros, atraviese el Euribor. ¿El Euribor? ¿Eso qué es? No sé, Carlos, será un pueblo. Tú sigue recto. Pero no toques. Recalculando póliza. Bueno, amor, es que no funciona. Carlos, lo he actualizado esta mañana. Ya, y le has cambiado el idioma. En la siguiente renta variable, incorpórese a M402 sin intereses. Pues eso. Pues eso, que no llegamos. No llegamos porque Carlos, no no me pongas más nerviosa, por favor, te lo pido. Yo te estoy poniendo... Si tú también te has perdido, bienvenido. Día de la Educación Financiera. Finanzas para todos. Bien, en un sutil tono de humor, esta joven pareja efectivamente ha conseguido, o no, espero que no, que algunos nos hayamos perdido. Pero si nos hemos perdido a alguien, para eso estamos aquí, para sacaros de apuros y resolver las dudas que podáis tener. Aprovecho para recomendaros esta web, no tengo comisión, pero es muy interesante, la del Día de la Educación Financiera, y otra que aparecerá también después que se llama Finanzas para Todos. Ahí podéis resolver un montón de dudas, desde las más simples hasta las más complejas. Pero vamos a continuar un poquito más allá. Nuestra vida, la desde que vivimos desde que éramos jóvenes hasta ahora que somos un poquillo más mayores, solo un poquito, está llena de decisiones financieras que a veces ni nos damos cuenta que efectivamente son decisiones de mucha importancia. Algo tan normal como es cuando voy a formar una familia, cuando me voy a emparejar, cuando voy a decidir si adquiero una vivienda o la alquilo, cuando tengo que elegir el colegio de los niños, público, privado, concertado. En el fondo también hay un motivo económico por ahí en medio. A la hora de la jubilación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los ciudadanos realmente muchas veces no somos conscientes de las consecuencias que traen este tipo de decisiones a corto, a medio y a largo plazo. Por otro lado, los tiempos cambian y en este momento pues hay una mayor esperanza de vida. Los ahorros tienen que durar más. Las familias tenemos un nivel de endeudamiento creciente. Esta reciente crisis económica que de una forma o de otra nos ha afectado a todos y sigue afectando. La inestabilidad en el mercado laboral. ¿Quién no tiene en su familia alguien que se haya quedado en el paro? Más o menos cercano. Y luego la aparición de nuevos instrumentos financieros, de nuevos productos que el banco nos ofrece y que realmente no sabemos hasta dónde nos sirven o nos dejan de servir. Todo ello nos lleva a pensar que yo le suelo llamar la cultura financiera, pero también está muy bien lo que llamamos educación financiera como nombre. ¿De qué sirve todo esto? ¿Por qué la recomendamos? No es que la recomendemos nosotros. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que es uno de estos organismos internacionales que agrupan un montón de países, desde el año 2005 viene recomendando a países del primero, del segundo y del tercer mundo
el agilizar y el elevar el nivel de cultura financiera de sus ciudadanos. La CNMV en España y el propio Banco de España elaboraron en el 2007 un plan de educación financiera que todavía está vigente y que es de donde el Ateneo ha sacado la idea precisamente de este ciclo de charlas coloquio. Pero ¿a quién beneficia la cultura financiera? Yo entiendo que a todas las personas, independientemente de su nivel de renta. A los niños les ayuda a comprender el valor del dinero. A los jóvenes les enseña a vivir independientes en el futuro, a los adultos para planificar sus decisiones presentes y futuras. Es todo el mundo el que viene afectado por el problema este. ¿Cómo vamos a concretar este ciclo de charlas coloquio? Hoy vamos a hablar del presupuesto familiar, de la importancia del ahorro y del fondo de emergencia. En noviembre hablaremos de las finanzas en la pareja y la importancia de la educación financiera para los niños, para los hijos. En diciembre hablaremos del empleo y su contrapartida, el desempleo, y los posibles remedios que puedan tener, el autoempleo, el emprendimiento. En enero hablaremos del endeudamiento, de la hipoteca, esto que tenemos todos, absolutamente, casi nadie se libra. En febrero hablaremos de la jubilación y cómo planificarla. Y empezaremos a hablar de productos bancarios, tipos de cuenta, tarjetas de débito, de crédito. Y en marzo, por fin, hablaremos de previsión, seguros y de productos de inversión. Como veréis, el tema puede ser interesante. Los primeros lunes de cada mes os esperamos. Decíamos antes que hoy empezamos con el presupuesto familiar. ¿Qué es esto del presupuesto? Supongo que todos lo hacemos en casa, pero cada uno a su forma. Aquí os vamos a presentar un planteamiento sencillo y que os puede ser muy útil. Os voy a pasar otro vídeo y me diréis hasta qué punto os sentís identificados aquí. ¿Podría decirme cuáles fueron sus gastos el mes pasado? ¿Y la semana pasada? ¿Y ayer? Bien, suponía que no lo sabría. Estimar tus gastos y tus ingresos mensuales, identificando fijos, variables, periódicos y ocasionales, te ayudará a controlar tu presupuesto doméstico. Es tan importante saber de cuánto dispones como en qué lo utilizas. Hacer unos simples cálculos de manera constante puede convertirte en un buen asesor de la economía doméstica. Rosa, con los sueldos que ganamos no llegaremos a fin de mes. Entre la hipoteca, los gastos del coche, los viajes al pueblo y todo eso, es imposible. Sí. Si hubiéramos gastado la mitad en cenar fuera, una tercera parte en ropa nueva, un cuarto en teléfono y 8 veces menos en el bar de la esquina, seguramente que nos sobraría, por lo menos, para pagar 3 veces la factura de la luz. ¿Y tú cómo lo sabes? Intuición femenina. Un lápiz y un papel son suficientes para elaborar un presupuesto doméstico, aunque también existen herramientas informáticas gratuitas que te pueden facilitar el trabajo. Empieza por incluir tus ingresos, como la nómina o la pensión de la Seguridad Social. No olvides otras posibles entradas de dinero, como intereses de cuentas bancarias, subvenciones o trabajos extras. Después anota cuidadosamente todos tus gastos, desde los más importantes, como la vivienda, hasta los más pequeños desembolsos diarios. Tampoco debes olvidar otros ocasionales, como vacaciones o regalos. Ten en cuenta que tanto tus ingresos como tus gastos deben corresponder al mismo periodo de tiempo. Si calculas tu presupuesto en función de tus ingresos mensuales, un gasto anual deberá ser dividido entre los 12 meses. Los recibos de domiciliaciones, compras y cajeros automáticos, extractos de bancos o tarjetas de crédito, libretas, talones y nóminas tienen un gran valor a la hora de hacer las cuentas. También te será útil llevar una agenda donde apuntar todos los gastos realizados, por pequeños que sean. Y por último, basta una simple operación. Resta tus gastos a tus ingresos y empieza a sacar tus propias conclusiones. Esta es la manera más sencilla de conseguir una estimación fiable de tu situación financiera doméstica. Y recuerda, tanto tengo, tanto gasto.
Bien, efectivamente, empezamos a hablar del presupuesto. ¿Y cómo concretamos nuestro presupuesto? ¿Dónde lo concretamos? La definición que nos dicen los libros la tenéis ahí en el recuadro amarillo. Es un documento mediante el cual hacemos la planificación y el control de los ingresos y gastos de la familia. Leída así a simple vista, pues está clara. Pero si nos metemos dentro, hablamos de un documento, es decir, escribámoslo en papel. Yo recomendaría que utilizarais pues una simple libreta de gusanillo durante mes a mes, fuerais planteando los ingresos que vais a tener, los previstos evidentemente, pero también los gastos que pensáis que vas a tener y luego efectivamente los reales, los que van ocurriendo. Por diferencia vamos a obtener el ahorro que puede ser positivo o negativo el mes que no lleguemos, que eso también ocurre. ¿Para qué nos va a servir este presupuesto? Hacer las cuentas de cada mes, para saber de dónde procede mi dinero y a dónde va a parar, sobre todo a dónde va a parar. Nos sirve para controlar el gasto y de qué forma, para hacer previsiones y para aprender a tener un colchón, ese colchoncito que luego hablaremos y que nos saca de los gastos. ¿Consejos que podríamos daros para el presupuesto? Pues el más simple, que los ingresos cubran los gastos y nos sobre un poco. Si no lo cubre, pues tenemos que reducir los gastos o bien ver de dónde sacamos más ingresos. Incluir siempre al menos un 10% para el ahorro. ¿Un 10% de cuánto? Del dinero que gasto. Y comprometerse consigo mismo, con nosotros mismos, a llevar esto al día. No vale hacerlo en enero y luego lo retomo casi en diciembre cuando viene el nuevo año. Es importante pues autodisciplinarse en llevar este control. Y no hay que olvidar, por supuesto, que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No nos engañemos, no escondamos algún gasto porque entonces no tiene sentido. Al final no va a cuadrar. Otro que nos cuesta mucho, por lo menos a mí me cuesta mucho, aquello de cuando viene el recibo del banco, guardarlo, clasificarlo, meterlo en una carpeta. No olvidar lo que hemos comentado antes, una cantidad como ahorro obligatorio cada mes. Antes hablábamos de un 10% sobre los gastos, puede ser la cantidad que podamos cada mes. Ese es un buen objetivo, ese 10%. Y luego implicar a la familia, todos ahorrar, como dice aquí. No hay que hacer el presupuesto solo, hay que implicar a la pareja, hay que implicar a los hijos si son mayores, porque es muy importante que toda la familia conozca en qué se va el dinero de la familia. ¿Hay trucos para reducir gastos? Por supuesto. Luego veremos que clasificamos los gastos de más necesarios a menos necesarios. Hay algunos, los innecesarios, que se pueden eliminar. Hay otros que son necesarios pero los podemos reducir. Pongo, por ejemplo, las facturas de la luz y el gas. Qué simple es apagar una luz de la habitación que no estamos o cerrar el grifo cuando nos estamos afeitando. Al final también redunda en un consumo responsable. Cuidado con las tarjetas. Esto destroza el presupuesto del mes, no nos damos cuenta. Pongo, por ejemplo, la del Corte Inglés, sin que les tenga una especial manía, pero efectivamente, cuando nos llega el extracto, nos aparece que nos hemos pasado. ¿Y ahora qué hago? Madre mía. Hay ciertas deudas, además, que son peligrosas, aquellas que tienen intereses muy caros. Normalmente, cuando nos ha pillado de imprevisto, un gasto sorpresa. Y lo importante, lo que es muy importante, analiza las posibilidades reales y no gastemos si realmente no podemos. Hay que saber hasta dónde podemos llegar. Aquí nos aparece una libreta de gusanillo que os contaba antes. Realmente hacer el presupuesto es algo muy simple. Una columna para los ingresos, una columna para los gastos y la diferencia es lo que me queda o lo que no me queda. Tenemos que ir apuntando qué es lo que pensamos cada mes, qué vamos a gastar. Cuando llegue final de mes debemos de controlar si efectivamente aquellas cifras se han cumplido o no se han cumplido. Y si no se han cumplido, pues actuar en consecuencia. La clasificación de los gastos que comentábamos antes. Los obligatorios son aquellos de los que no nos podemos escapar. La hipoteca, el alquiler, la comunidad de vecinos.
el pago del préstamo bancario, el del coche, etcétera, etcétera. Los necesarios, lo que comentábamos antes, la luz, el gas, no los podemos quitar, pero seguro que los podemos reducir. Y aquellos ocasionales, estos sí que son los peligrosos. Estos incluso se pueden eliminar. Aquí pone como ejemplo pues, las comidas fuera de casa, la caña en el bar, un nuevo móvil, porque nos hemos encaprichado y vamos a por él. ¿Y ahorrar para qué? Realmente, bueno, yo recuerdo que mi padre esto me lo decía 2 veces por semana seguro. Hay que ahorrar. ¿Para qué nos sirve ahorrar? Desde luego, para tener unos dinerillos para el futuro, para el gasto no previsto. Se nos ha roto el coche, las ruedas del coche que no había pensado, pero he ido al mecánico y me ha dicho estas ruedas están para cambiar, una multa de tráfico, hemos vuelto de vacaciones, la nevera está apagada, pero si cuando nos fuimos funcionaba, pues no va, se ha muerto. Y sobre todo para algo que es muy importante, para vivir sin angustia, angustia que transmitimos el matrimonio, los cabezas de familia y que la transmitimos a los hijos, es que eso es así. La respuesta a todo esto, planificar y ahorrar un poquillo, tampoco hay que agobiarse, pero algo sí. Motivos, ya los hemos comentado, por propia tranquilidad, por invertir en el futuro. ¿A quién no le gustaría cambiar el coche dentro de X tiempo? La vivienda se va a quedar pequeña y tendremos que buscarnos otra. Dinerillo para la jubilación. Y además, si ocurre lo que no preveemos, ¿qué pasa si perdemos el trabajo? Esto está a la orden del día. ¿Cómo analizamos el estado de salud de nuestra economía? Cuando vamos al médico nos manda a hacer el análisis de sangre famoso, ese que todos le tenemos mucho miedo, el colesterol, el azúcar, el no sé qué. Bueno, pues hay una forma muy fácil de hacerse el análisis de sangre de nuestra economía. 3 preguntas. ¿Llego sin problemas a fin de mes? ¿Puedo subsistir si mañana me quedo sin trabajo? ¿Dispongo de recursos en caso de una emergencia? Si respondemos que sí a todo, maravilloso. El análisis nos ha salido perfecto. Si hay algún no, probablemente tengamos que poner algún tratamiento preventivo. Pero si hay varios no, tenemos que empezar a tomar medidas. Las medidas van a ser necesarias. Entonces nos deberemos centrar en crear lo que llamamos el fondo de emergencia y proponernos objetivos a más largo plazo. ¿El fondo de emergencia qué es? Pues es el pucherito de nuestras abuelas, donde iban metiendo el dinerito que les sobraba y que nos ayudaba cuando teníamos una necesidad. ¿Y cuánto tenemos que destinar al fondo de emergencia? Pues depende de los que seamos de familia, depende de nuestro nivel de gasto, pero los expertos dicen que es razonable una cantidad que oscile entre los 3 y los 6 meses del gasto habitual de la familia. Es una pasta, ¿eh? Para hacer ese fondo es una leña, hay que esforzarse. ¿Dónde guardarlo? Bueno, pues lo razonable dice que lo tengamos a mano, como nuestra abuelita en el puchero. Pero estamos en el siglo XXI, no lo podemos tener en el puchero. Pero sí que tendríamos que... Me ha caído, perdón. Sí que tendríamos que pensar en tenerlo en una cuenta que fuera de disponibilidad inmediata, que además fuera un producto seguro y si fuera posible además que nos diera un pelín de rentabilidad, bueno, eso sería ya maravilloso. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿Cómo empezamos a ahorrar? ¿Concretamos objetivos, que es lo que nos plantea aquí? ¿Qué objetivos tengo para ese dinerillo que quiero ahorrar? ¿Cuánto será necesario? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Ahorro mes a mes o con las pagas extras solamente? ¿Para qué? Bueno, aquí nos aparece un ejemplo para llenarnos el pucherito del fondo de emergencia, para la entrada del coche, para la entrada de la vivienda. Todo esto lo tenemos que planificar un poco. No podemos hacerlo todo a la vez, tenemos que elegir nuestros objetivos y priorizarlos. Al principio esto parece imposible, pero si lo vas haciendo poco a poco
verás cómo el tema va creciendo y se ven los resultados. Y sobre todo, consensuar siempre. Consensuar con nuestra pareja, consensuar con los hijos. Esto no solo es faena del cabeza de familia. Todos tenemos que poner, valga la redundancia, nuestro granito de arena, nuestro euro en la hucha. Y hasta aquí un poco la presentación. Bueno, muchas Juan gracias. Carlos, gracias a ti por toda esta explicación, pero a mí me has destrozado, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque, vamos, me tengo que poner a la faena, pero ya mismo. Pues ya sabes. Me doy cuenta de la poca cultura financiera que tengo. Pero igual Valentín me tranquiliza un poco, porque ¿tú crees que hay mucha gente que haga este control de mes a mes, de gastos, de ingresos, de dónde está el agujero, el pequeño dinero que puede ir al pucherito? ¿Tú crees que esto la gente lo hace o soy creo que la gente la rara? Cuando lo hablas con los amigos dices, ¿tú te controlas los gastos? No hace falta controlarlos, que los tengo muy claros. Aquí sota caballo rey, está clarísimo. Y luego te das cuenta que si lo haces, yo lo estoy haciendo, la verdad es que yo lo hago todos los meses. Además mi esposa llega el día 1 y me dice, ¿has hecho tal? Y lo miramos. Y la verdad es que es muy curioso porque te das cuenta de que ¿dónde están los verdaderos... ¿Esos agujeros negros? Sí, también. Entonces, hay un tema muy claro, sobre todo por tu primera pregunta, el tema de gestión. Para gestionar en empresas, en asociaciones, en una oficina bancaria, es la información. Teniendo información se puede gestionar mucho mejor. Y para informarte tienes que tener datos. Y en las familias también nos puede ocurrir lo mismo. Si tenemos los datos, podemos gestionar mejor. Sabremos dónde quitar o dónde plantear cuestiones de ahorro, quitando por una parte o haciendo el ahorro este forzoso que comentamos. Pero si no se tiene información, no se hace. Yo, como te decía, lo hago todos los meses. Lo tenemos por partidas de la luz, el tema de impuestos, que también hay que tenerlos muy en cuenta, sobre todo en ciertos momentos. Hay meses en que hay que pagar el IBI, hay meses que hay que pagar Hacienda y tal. Y estos temas hay que tenerlos muy controlados porque si no se te puede escapar. El tema de luz y el agua, el tema del coche, es muy importante. Te das cuenta el tema del carburante, los cambios de mecánicos y tal. Todas estas cuestiones Sí, el coche es un hijo más que mantener. También. Y luego la BBC, bodas con bautizos, comuniones. Todas estas cuestiones muchas veces se te van. Y son temas que hay que controlar. Tema de regalos, pues igual habrá que dejar el tema, tanto regalo y tanta celebración tantas veces, pues igual hay nichos donde se puede gestionar si tienes información. Por tanto, es que es un momento, la verdad es que es muy fácil. Sacas el extracto de la cuenta corriente. No sé, a lo mejor hacerlo es fácil, lo difícil es cumplirlo, ¿no? Sí, sacas el extracto de la cuenta corriente, sacas el extracto de la tarjeta de crédito, reagrupas los conceptos y además, como decía el ejemplo, no hace no hace falta poner demasiadas casitas. Y luego te das cuenta de ostras, y puedes sacar conclusiones muy interesantes. Pues como tú decías que lo importante es tener información, yo creo que Miguel es la persona que más nos puede informar sobre estos temas. Comentaba Juan Carlos que al final de mes deberíamos ahorrar un 10% del total de presupuesto familiar. Pero supongo que las entidades bancarias deben tener algunos productos que a lo mejor ese 10% pues, haga que cunda un poquito más. ¿Nos podrías hablar un poco en general, ¿vale?, de los productos bancarios que tenemos hoy en día y que pueden favorecer el ahorro? Yo el primer comentario que haría en relación, antes de contestar a esta parte, es que la salud financiera de una economía doméstica, de una familia, no necesariamente depende del nivel de ingresos. Es decir,
con un nivel de ingresos elevado puede haber una salud financiera en la familia realmente difícil. Y con unos ingresos ajustados puede haber una buena salud. O sea, depende mucho también de lo que decíamos, de la información, de cómo la gestionas y un poco también de la autodisciplina, ¿no? que se pueda tener. Yo creo que para generar un hábito de ahorro y de ir generando ese 10%, lo que se estime oportuno en cada caso, porque cada familia es una historia distinta, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que ir generando el hábito de ir pasando una parte. Yo diría que tiene que pasarse a alguna modalidad de cuenta que esté separada en la medida de lo posible de aquella en la que tenemos habitualmente los ingresos, tenemos los gastos recurrentes, lo que decíamos, la luz, el agua, el recibo de comercio, las tarjetas de crédito, de forma que, digamos, vayamos haciendo esa hucha, ¿no? Esa hucha, y ir generando ese fondo de una forma progresiva. Como el objeto final de este ahorro, ¿no? Es situaciones extraordinarias que nos puedan suceder y que lo necesitamos para allá, lo que tenemos que tener claro es, primero, tenemos que tenerlo disponible, o por lo menos líquido, con facilidad. Entonces, para tenerlo líquido, pues en este momento, en una cuenta corriente que esté separada, podemos también hacer depósitos a plazo. Lo que pasa es que en este momento, con un entorno de tipos de interés al 0%, las rentabilidades son realmente estrechas, ¿no? Pero tenemos que pensar también un poco en qué objetivo tenemos con ese ahorro. El objetivo no es una maximización de la rentabilidad en sí, que si se puede algo, pues mejor, sino el generar ese fondo para tenerlo disponible y tenerlo separado. Y otra forma en este momento para intentar sacar un poquito de rentabilidad es igual, en lugar de pasarlo a una cuenta, ir pasándolo pues a un fondo de inversión con un perfil de riesgo muy bajo y que poco a poco digamos, vayamos no solo generando ese fondo, sino generando un poquito más de incremento de nuestro patrimonio, ¿no? Todo esto la verdad es que es súper interesante. Valentín, sí que me surge una duda, y es que este control de gastos lo tienen que hacer igual, dijéramos, los seniors que los jóvenes. ¿Difiere mucho este control entre las personas mayores o las personas jóvenes? Yo creo que no debería, porque sí, es que es igual. Yo, por ejemplo, empecé a hacer esta cuestión hace 4 años, y era porque un amigo me lo comentaba, me decía: yo estoy haciendo este tema y la verdad es que es curioso, por aquello del tema de la información, repito, que cuando te encuentras con datos, ostras, pues no era yo consciente de que en tal partida y en tal partida se iban tanto dinero. Por tanto, nosotros, los que ya dependemos de una pensión, pues la verdad es que este tema resulta interesante de poder controlar. Y por otra parte, los jóvenes. La verdad es que los jóvenes son, pues, eso, tanto tengo, tanto gasto. Pero unas veces se dan cuenta de que se pasan y bueno, eso también va un poco implícito, ¿no?, en la naturaleza de la juventud. Claro, y es que les hemos enseñado nosotros, hemos enseñado a nuestros hijos tal, que no les falte nada y tal. Entonces, pues, al final ya han aprendido a tirar de tarjeta y esto... Y muchas veces yo a mis hijos les puedo comentar: ¿te has dado cuenta lo que estás pagando de teléfono? No, si ese es un tema fijo, no es fijo, date cuenta que estás pagando más. Y puedes gestionar el tema de compañías telefónicas. Y sabéis que ahora, cambiando de te puedes ahorrar unos cuantos euros. Y surge el tema de que lo hagas quien lo haga, joven o mayor, siempre surge el comentario: ese es el chocolate del loro. Eso no. Pero caray, a veces se te llenan la casa de loros. Tanto chocolate, tanto chocolate. Claro, y tienes que dar chocolate a todo el mundo. Y resulta que si gestionas bien el tema del chocolate, igual te sobran muchos loros. Y puedes, digamos, cambiar el curso de tu dinero para gastar.
teniendo los mismos ingresos, siempre teniendo los mismos ingresos. Entonces, suponiendo que gestionamos bien el chocolate, llegamos al ahorro que decías tú, Juan Carlos. Si conseguimos llegar a este ahorro, ¿dónde lo invertimos? ¿Qué hacemos con él? A ver, ¿Qué proyectos tenemos para este ahorro? yo creo que proyectos podemos tener un montón. Antes lo veíamos en la presentación. Depende también del momento de la vida en que nos pille. No es lo mismo una pareja joven que tiene lo típico, el proyecto de la vivienda propia. Normalmente hoy en día las parejas jóvenes pues viven alquilados, pero sí que tienen el proyecto de comprar una vivienda. Y precisamente el tener un objetivo concreto, la motivación, es la que les mueve, la que nos ha movido y la que nos moverá siempre a ahorrar. La motivación es lo más importante. ¿Dónde invertir? No me preguntabas. Yo creo que hoy en día, como comentaba antes Miguel, estamos en un entorno muy complicado, donde los tipos de interés que nos dan en los bancos son muy reducidos o casi cero, pero bueno, es el entorno que hay en este momento. Esperemos que cambie por el bien de todos. O no, porque también es verdad que los préstamos en este momento pues están más baratos que hace 15 años. Claro, también es posible poder acceder a dinero bastante más económico. Pero yo creo que hay productos alternativos a tenerlos en la cuenta corriente o en el plazo fijo, como comentaba Miguel, los fondos de inversión, siempre y cuando sean seguros. Pero esto seguro que nuestro banquero de confianza, si se me permite que se le llame así, nos va absolutamente a aconsejar con profesionalidad. Sí que es verdad que además de fiarnos de nuestro banquero de confianza, es necesario que nosotros, al hablar con él, sepamos de qué está hablando. Cuando nos habla de tipos de interés, cuando nos habla del TAE, cuando nos habla del plazo, todo esto debemos de saber de qué nos está hablando. No puede ser que vayamos al mecánico del coche y nos diga, hay que cambiar el carburador. Hace años, cuando existían los coches con carburador, y nos digan, vale, y lo cambiamos. Hombre, ¿nos puede engañar? Sí. Mecánicos raritos siempre ha habido y siempre habrá. No quiero decir con esto que el profesional, nuestro banquero profesional, sea una persona que no tengamos que fiarnos, pero sí que es verdad que nosotros tenemos que tener criterio para, si nos ofrece 3 productos, saber distinguir entre uno y otro y poder valorarlos. Bueno, pues yo entiendo que Miguel, cuando le van a preguntarte cosas, intentas explicarlo de la mejor manera posible. Sí que es cierto que muchas veces todo el mundo nos hemos sentado con nuestro banquero de confianza y empieza a hablar del TAE, del Euribor, del tal, y entonces sí que hay gente que pues como que le da reparo preguntar qué significan todas estas cosas. Yo creo que los profesionales de todo esto también deberíais hacer un ejercicio, no tú que seguro que lo explicas fenomenal, pero sí que deberíais hacer un ejercicio de bajar un poco, porque al final la gente se está jugando su patrimonio, se está jugando su ahorro, en definitiva se está jugando su futuro. Así es. Efectivamente, yo, por lo que decía de cómo invertir, o la forma adecuada, ¿no?, de invertir, ¿no? Porque una vez hemos generado ya ese ahorro para imprevistos, ¿no?, y empezamos a generar, transformamos un poco lo que sería el ahorro en una inversión, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo para lo que estamos haciendo esto, la motivación que decía Juan Carlos, ¿no? Con objeto de cambiar el coche, con objeto de poder acceder a una vivienda o a la entrada de una vivienda que luego seguramente tendremos que financiar. Entonces yo creo que tenemos que tener claro qué es lo que pretendemos, ¿no?, a la hora de invertir. ¿Cuál es el horizonte temporal de esa inversión? Yo creo que ese es un aspecto fundamental, es decir, saber hasta cuándo, o qué es lo que pretendemos con esto, y adaptamos esa inversión a ese plazo. A partir de ahí, ¿en qué producto lo podemos hacer? Pues lógicamente tenemos que intentar tratar de
dentro de nuestro perfil de riesgo, que tenemos que tener claro cuál es nuestro perfil de riesgo. Es decir, el riesgo ni es malo ni es bueno, simplemente tiene que estar adaptado a nuestra propia forma de entender las cosas, ¿no? y de percibirlo. La rentabilidad y el riesgo siempre van unidas. Más posibilidad de obtener rentabilidad normalmente es asumiendo algo más de riesgo, ¿vale? Bueno, pues esa inversión lo que tenemos que hacerla es al plazo temporal que queramos hacer la inversión, o nuestro objetivo o nuestra motivación, y al mismo tiempo explicar cuál es ese binomio de rentabilidad y riesgo. Explicárselo al cliente, hacerle ver esa relación y encontrar aquel punto en el que el cliente se sienta satisfecho. Satisfecho, cuando digo satisfecho me refiero a tranquilo con lo que está haciendo. Que te haya entendido. Es decir, efectivamente, yo a veces digo, yo lo que quiero son que aquellos clientes que hacen una inversión de productos nuestros, quiero clientes que duerman tranquilo, ¿no? Y que tengan la información y que se les haya explicado tal cual son, con sus pros y sus contras. Y a partir de ahí uno ya decide en qué nivel se coloca. Y por ejemplo, Miguel, para ese fondo de emergencia, porque el coche se rompe de un día para otro, ¿qué aconsejarías? ¿Dónde aconsejarías tener ese cajoncito? Es que yo el fondo de emergencia, el factor rentabilidad no creo que es el básico. Yo creo que es la disponibilidad. Exacto. Es decir, el tener la disponibilidad. A mí se me estropea el coche y yo necesito el coche para trabajar. Por lo tanto, yo lo que necesito es un producto que, aunque en estos momentos, a lo mejor me podía dar más, pero que aunque en este momento me dé prácticamente cero, yo tenga la seguridad de que yo puedo mañana sacar ese dinero, tener esa liquidez para solucionar ese problema que tengo que solucionar ya. No me puedo esperar a ese horizonte temporal, ¿no? que nos hemos marcado a 1, a 2, a 3 años, porque a lo mejor disponer de eso o no se puede, o tiene una penalización, o resulta que tienes que ejercer una pérdida de capital. Entonces, el destino de ese fondo es disponer ya y disponer de lo que tienes, ¿no? Valentín, y cuando nos surge este gasto de emergencia y utilizamos todo el fondo, ese que teníamos guardado, ¿debemos de volver a empezar enseguida otra vez a crear nuestro fondo de emergencia? A ver si soy capaz de responderte con un ejemplo. Venga. Mira, cuando por ejemplo, me viene a la cabeza un vecino que era autónomo y estaba acostumbrado a pagar lo mínimo. Y decía que no le preocupaba demasiado el tema del plan de pensiones o prever el tema de la jubilación. Y la verdad es que también compraba inmuebles, de manera que tenía inmuebles. La cuestión está en que cuando se da un salto tan importante como por ejemplo en el tema de la jubilación, ¿de qué dispongo? Muchas veces se encuentra, por ejemplo en este caso, una pensión muy baja, pero tiene muchos inmuebles. Yo recuerdo que hacía años le comentaba, está muy bien, puedes pagar poco, pero después sé consciente de que aquello que has ahorrado y lo has invertido en inmueble, después conviértelo en efectivo disponible, porque el salto de la jubilación es muy importante. Y dentro de los presupuestos de la economía financiera familiar hay que tener en cuenta también los ingresos. De manera que igual te encuentras con una pensión muy baja, pero tienes muchos inmuebles. Vende, convierte en efectivo para poder compensar la pensión baja. Eso en casos de que pueda existir estos temas. Si no, no. Pero que muchas veces las soluciones están en cosas muy evidentes. Y yo creo que hay casos dentro de la página web del Banco de España, comenta, cambie usted de vivienda. Nosotros tienes una vivienda muy grande porque tenías hijos y tal, y luego te has quedado con tu pareja solo y tienes un piso enorme. Pues, y la pensión pues te llega tal, poco justa. Sé consciente, mira la información y a lo mejor es bueno vender
comprar una más pequeña o alquilar, y resulta que puedes generar dinero para poder compensar la pensión y tener más recursos para poder gastar. Y eso es una fórmula. También está el tema de la hipoteca inversa, hay el tema de Hay fórmulas que nos pueden generar ingresos para poder gestionar mejor todos nuestros gastos si realmente los gastos en un momento dado están más elevados. Poco a poco iremos conociendo todas esas fórmulas, pero yo ahora me planteo una duda. Cuando tú decides ir a pedir un préstamo al banco, ¿qué es lo primero que tienes que preguntar? ¿Cuáles son las dudas más importantes que te tienen que solucionar para saber si puedes hacer frente a ese préstamo o no? ¿Qué es lo que tienes que tener claro, sí o sí, una vez salgas de la entidad bancaria? Bueno, yo creo que cuando te sientas con un cliente que te hace un planteamiento de una necesidad de financiación, yo creo que la cuestión está en hacer un poco el ejercicio que estábamos diciendo antes, ¿no? Es decir, bueno, ¿con qué ingresos fijos contamos? ¿Vale? Y luego lo que tenemos que poner en la otra parte, ¿no? Es decir, bueno, y en estos momentos, ¿qué compromisos de pagos tienes, ¿no? Me refiero en cuanto a otras financiaciones que tengamos ya en marcha, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ver esa relación que existe entre los ingresos y esos compromisos de pago en concepto de cuotas de financiaciones, ¿no? Así, a grosso modo, pues se suele decir que estaría dentro de los parámetros normales, pues estar entre un 30, un 35%, un 40% incluso de los ingresos como pago de cuotas, ¿no? Lo que pasa es que entramos otra vez en lo mismo que hemos dicho antes, no es lo mismo un 30% o un 40% cuando uno gana 1.000 euros que cuando uno gana 3.000 euros, ¿no? Es evidente que hacer un ahorro de un 10%, si no llegas a fin de mes es complicado, ¿eh? Efectivamente, ¿eh? Yo creo que un poco es hacerle ver también al cliente cuál es la situación para que él mismo se dé cuenta hasta dónde puede pagar, y a partir de ahí nosotros sí que podemos aconsejarle en el plazo, en la forma de pago o en el producto más adecuado, ¿no? Dependiendo también del importe, de la cuota, del importe de la deuda. A lo mejor es más rápido hacer un préstamo, no sé, incluso vía una tarjeta por aquello de la facilidad, ¿no? Que a lo mejor, bueno, es cuestión de adaptarlo. Y Juan Carlos, sí, ¿cuándo recomendarías tú empezar a ahorrar para la jubilación? ¿Te he hecho la pregunta del millón? Sí. Vale. Me he hecho la pregunta del millón. Venga. Porque si esta pregunta me lo hubieras hecho hace aproximadamente 30 años, te hubiera dicho, uff, con el tiempo que me queda. Ahora te diría, ya. Mañana. Tengo 23 años. Acabo de terminar la carrera, encuentro mi primer trabajo. ¿Cuándo empiezo a ahorrar para la jubilación? Ya. En esa lista de objetivos hay uno, aunque fuera pequeñito, y es ahorrar para la jubilación. Pero eso es muy importante. Es muy importante, pero es muy difícil introducir en la mentalidad de una persona de 23 años, ¿no? Muy difícil, dificilísimo, pero es difícil de meterlo. Yo te hablo por mis hijos, ¿no? Los tengo pues más o menos, un poquito más mayores de 23, pero vamos a ver, es muy difícil que les inculquemos la mentalidad del ahorro. No solamente para la jubilación es que te dicen de todo si les dices que tiene que ahorrar para la jubilación, pero si le dices que tiene que ahorrar para tener el fondo de emergencia, es que está papi y está mami. Es que sois un fondo de emergencia, claro, también, ¿no? Los padres somos un fondo de emergencia. Somos el fondo de emergencia. Claro. Pero si yo tuviera que aconsejar a mis hijos, y se lo he aconsejado, para la jubilación hay que empezar mañana. Poquito si quieres, pero, como decía aquel Valentín, clot y fava, poquito a poquito vas haciendo el montón. Y cuando empiezas a los 23 años y llegas a los 60... Sobrado. Madre mía.
Estamos en los últimos 5 minutos del programa, no os lo vais a creer, pero hemos llegado. Pero no me gustaría dejarme encima de la mesa una pregunta que ha hecho una persona del público. Y Juan Antonio, no sé quién la querrá contestar, pero Juan Antonio nos pregunta, para hijos pequeños, ¿a qué edad mínima aconsejáis introducir el tema de las finanzas domésticas o introducir a los niños en el tema de las finanzas de casa? ¿Quién me contesta? Yo mismo me atrevo. Venga, Juan Carlos. Me atrevo. Yo no sé hasta qué punto le llamaría finanzas, pero educarlos en bueno, en todo esto del presupuesto familiar. Educarlos en el valor del dinero, en el valor del ahorro. Yo creo que en el momento se dan cuenta ellos de que existe dinero. Yo recuerdo a uno de mis hijos que decía, quiero, no sé, esa chuchería, ¿no? Y dice, pues que no llevo dinero. Y decía, no pasa nada, vamos al cajero que nos da dinero. Claro, ahí sale dinero seguro. Exactamente, ahí dan dinero, o sea, no hay ningún problema. Y realmente esto se lo tenemos que empezar a inculcar. ¿Cómo? Pues hay 1000 formas. Yo creo que es el siguiente programa el que hablamos de la educación financiera de nuestros hijos. Y ahí habrá mucho que hablar, y efectivamente. Pero yo, en cualquier caso, lo que hay que inculcarles es que el dinero no es un regalo, que nada se regala y que todo cuesta un esfuerzo. Y que no sale aunque gratis sea de los mínimo, cajeros, pero ¿no? un esfuerzo. Y que no sale gratis de los cajeros automáticos. Que desde muy pequeños se les dé una paga, pequeña, muy pequeña, pero que se les diga, mira, yo te voy a dar todas las semanas tanto para que tus chucherías, tu tal, lo puedas utilizar de ahí. Para que lo gestionen ellos. Sí, es gestionar un poco que, mira, esto es para lo que tú quieras. Y cuando pida algo, ¿qué tienes ahí? Búscalo. En el cerdito, donde lo haya. ¿Qué tienes? ¿Podemos hacerlo? Y ser generosos. Los padres hay que ser generosos. Si realmente está interesado en algo y él vacía su cerdito, tú puedes ser generoso y ayudarle. Saber que tiene importancia lo que él ha aportado y que sirve para algo. Pero desde muy pequeño se puede hacer el tema este. Una edad yo no te sabría decir. 5, 6. Pues lo discutiremos la semana que viene, si os parece. Yo, de todas formas, para acabar esta charla, sí que me gustaría que desde cada uno, desde su posición, desde la entidad bancaria, tú mismo y tú, dierais unos consejos rápidos para, no sé si para llegar a este 10% de ahorro, que es una situación ideal, pero por lo menos para llegar a final de mes. Valentín. Tener información. Busca la información. ¿Tú crees que solo con información se llega a final de mes? No, pero si no la tienes es muy difícil. Venga. Hay que tener información. Te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso. Sí, búscala donde esté y seguramente estará en tu cuenta corriente y en tu extracto de tarjeta. Ahí está toda la información. Sé consciente. Y además eso te permitirá sola, con quien estés o quien tal, reflexionar sobre de qué dispones. Buen consejo. Miguel. Sí, yo coincido con Valentín, que yo creo que una magnífica forma es cada mes coger el extracto de tu cuenta y el extracto de tu tarjeta y ver en qué te has gastado el dinero y si cuadra con lo que te habías apuntado en esa previsión, ¿no? O por lo menos que no se vaya demasiado, ¿no? Y ir a hacerlo de una forma más o menos seguida para darse cuenta uno de, al final, si efectivamente tiene una buena salud financiera familiar o necesitamos ahí algún medicamento paliativo. De urgencia. Juan Carlos, ya para acabar, 30 segundos. Yo te lo voy a resumir con un refrán: nunca estirar más el brazo que la manga. Ay, pues si te parece, acabamos con eso, pero ante todo, al final es información, organización y si vemos que no van muy bien las cosas, reflexión, ¿no? Vamos a pararnos a pensar. Y responsabilidad. Bueno, eso también. Responsabilidad eso, porque sobre todo. Detrás hay familias, hay hijos y bueno, tenemos que controlar nuestra economía para que también el bienestar de la familia pues quede garantizado, ¿no? Pues Valentín Díez, Miguel Montagut,
Juan Carlos Soriano, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Gracias también al público que hoy nos ha acompañado. Esperamos veros el próximo mes. Y también gracias a todos ustedes que cada día nos acompañan desde su casa. Ya saben, organización, reflexión y responsabilidad. Con esas tres palabras nos quedamos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.